¿Y si te dijera que un mecánico de una agencia de Volkswagen en la Ciudad de México construyó un motor de bocho que producía 200 caballos de fuerza? Sin turbos. Sin óxido nitroso. Completamente atmosférico. A partir de un motor de 4 cilindros enfriado por aire que Volkswagen juraba que no podía producir de manera confiable más de 57 caballos de fuerza. Eso es casi 4 veces la potencia de fábrica. Del mismo bloque. De la misma arquitectura básica. Sin cambiar el cárter original. Imagina esto. Es 1968 en la Ciudad de México. Un Volkswagen sedán amarillo brillante llega a la pista de arrancones. La competencia se ríe. Los bochos de fábrica hacen cuartos de milla en 18 segundos en un buen día. El semáforo se pone en verde. El pequeño auto sale disparado. Las ruedas delanteras se levantan del suelo. 12.8 segundos después cruza la línea de meta a 108 millas por hora. La multitud queda en silencio. Eso es físicamente imposible para un bocho. Pero Carlos González acababa de hacerlo realidad. Para entender por qué esto era tan extraordinario, necesitas entender que era el motor original del Volkswagen Sedán. Ferdinand Porsche lo diseñó en los años 30 con un objetivo claro, que fuera económico, confiable y que cualquier mecánico en cualquier pueblo pudiera repararlo. 4 cilindros planos. Enfriado por aire. Sin radiador. Sin líquido refrigerante. Simple hasta la elegancia. Para 1968, la versión más grande desplazaba 1.600 centímetros cúbicos y producía 57 caballos de fuerza. Los ingenieros de Volkswagen en Wolfsburg habían calculado los límites absolutos de ese diseño con precisión científica. El cárter de magnesio no podía soportar más de 1.800 centímetros cúbicos sin agrietarse. Las aletas de enfriamiento no podían disipar el calor de más de 100 caballos de fuerza. Si empujabas más allá de esos límites, tendrías aluminio fundido donde solían estar tus pistones. Al menos eso es lo que le dijeron a todos. Carlos González trabajaba como mecánico senior en la agencia principal de Volkswagen en la Ciudad de México. De día reparaba bochos para familias de clase media. De noche estudiaba cada componente del diseño de Porsche buscando potencial oculto. Llevaba 3 años corriendo bochos y sintiéndose frustrado con las mismas paredes que todos encontraban. Los mejores preparadores del país luchaban por extraer 80 caballos. Nadie había logrado más. La sabiduría convencional era clara y parecía inamovible. González decidió ignorarla por completo. La sabiduría convencional entre los preparadores de bocho era esta: podías aumentar el diámetro de los cilindros de 85.5 milímetros a 88, llevando el desplazamiento de 1.600 a aproximadamente 1.700 centímetros cúbicos. Podías pulir los puertos de las cabezas para mejor flujo. Instalar un árbol de levas más agresivo. Agregar carburadores dobles. Si hacías todo perfectamente, podías ver 75 u 80 caballos de fuerza. Cualquier modificación más agresiva y el motor se sobrecalentaba en minutos. La temperatura de la cabeza del cilindro se disparaba más allá de los 400 grados Fahrenheit. Las válvulas de escape brillaban al rojo vivo. Los pistones se agarrotaban. Era un límite que todos respetaban porque todos lo habían visto destruir motores con sus propios ojos. Pero González notó algo mientras reconstruía motores en la agencia. Algo que nadie más había considerado. El cárter estaba sobredimensionado. Volkswagen había usado el mismo diseño básico de cárter desde los motores de 1.100 centímetros cúbicos. Los soportes de los cojinetes principales eran masivos. Las paredes de aleación de magnesio eran gruesas. Había espacio adentro, espacio real y medible, para un cigüeñal de carrera más larga. Si alguien podía descifrar cómo fabricarlo. El cigüeñal original del bocho tenía una carrera de 69 milímetros. Eso significa que las muñequillas de la biela estaban desplazadas 34.5 milímetros de la línea central del cojinete principal. González calculó con papel y lápiz que podía aumentar esa carrera a 82 milímetros, 13 milímetros más, sin que las bielas golpearan el cárter. Combinado con pistones y cilindros de 92 milímetros, eso produciría 2.180 centímetros cúbicos de desplazamiento. Casi el doble del motor de fábrica. En el mismo cárter original. Había un problema enorme. Nadie fabricaba un cigüeñal de carrera larga para el motor plano de 4 cilindros de Volkswagen. El mercado de refacciones no creía que fuera posible ni necesario.
Así que González decidió fabricar el suyo propio. Trabajando con un taller de maquinado local especializado en equipo agrícola, González diseñó un cigüeñal de acero sólido con carrera de 82 milímetros. Los contrapesos tuvieron que reconfigurarse completamente para despejar el árbol de levas y la bomba de aceite. Las muñequillas de biela necesitaban tratamiento térmico especial para manejar el aumento de palanca. Y todo el cigüeñal tenía que balancearse dentro de medio gramo para no destruir los cojinetes principales a altas revoluciones. Tomó 6 meses. 14 prototipos. Antes de que lo lograran. Con el cigüeñal resuelto, González se enfrentó al siguiente problema: los cilindros y los pistones. Los cilindros originales del bocho eran de 85.5 milímetros de diámetro con camisas de hierro fundido prensadas dentro de aletas de enfriamiento de aluminio. González consiguió cilindros en bruto y los mandó perforar a 92 milímetros. Pero simplemente agrandar el diámetro no era suficiente. El área de las aletas de enfriamiento tenía que aumentar proporcionalmente o el motor se fundiría exactamente como Volkswagen advertía. González agregó aletas de enfriamiento adicionales. 36 aletas por cilindro en lugar de las 24 originales. Cada aleta fue maquinada 2 milímetros más profunda que las de fábrica, aumentando el área de superficie total en un 40%. No era una solución obvia. Era una solución que requería entender exactamente por qué fallaban los motores preparados anteriores y atacar ese problema de raíz. Los pistones eran de aluminio forjado con una altura de compresión acortada en 6 milímetros para acomodar la carrera más larga. Los pasadores de muñeca se reubicaron hacia arriba en el área del anillo de control de aceite, una modificación que requería anillos personalizados de un proveedor de carreras en California. La relación de compresión se estableció en 8.5:1. Conservadora para estándares de competencia, pero necesaria para funcionar con la gasolina de bomba mexicana de los años 60 que promediaba apenas 80 octanos. Pero el verdadero genio estaba en las cabezas de cilindros. La cabeza original del bocho fluía aproximadamente 65 pies cúbicos por minuto de aire. Para comparación, una cabeza de Chevrolet de bloque pequeño de la misma época fluía 185 pies cúbicos por minuto. González sabía que duplicar el desplazamiento no significaría absolutamente nada si no podía meter y sacar aire de los cilindros con suficiente velocidad y volumen. Era como construir una autopista de 8 carriles y dejar los accesos de un solo carril. Comenzó con fundiciones de cabeza en bruto y rehizo completamente el diseño de los puertos desde cero. Los puertos de admisión se abrieron de 28 milímetros a 35 milímetros. Los puertos de escape pasaron de 25 milímetros a 32 milímetros. Pero González entendía algo que muchos preparadores ignoraban: simplemente hacer los puertos más grandes en realidad perjudica el flujo al reducir la velocidad del gas. Pasó cientos de horas con una amoladora de troquel, remodelando los pisos y paredes de los puertos para mantener la velocidad mientras aumentaba el volumen. Un equilibrio delicado que solo se aprende con experiencia y con tiempo. Las guías de válvulas se adelgazaron de 11 milímetros a 8 milímetros para reducir la obstrucción. Las cámaras de combustión se remodelaron para despejar las válvulas más grandes que vendrían después. Las válvulas eran piezas completamente personalizadas. No existían en ningún catálogo. Las válvulas de admisión crecieron de 35 milímetros a 42 milímetros. Las de escape aumentaron de 30 milímetros a 37.5 milímetros. Válvulas masivas para un motor de bocho que requerían asientos maquinados de berilio de cobre para mejor disipación de calor. Los resortes de válvula eran unidades dobles tomadas de un Porsche 911 y modificadas para ajustarse a la cabeza del Volkswagen. La presión del resorte era de 120 libras en el asiento y 280 libras a elevación completa. El árbol de levas era una pieza de acero sólido personalizada con especificaciones que pondrían nervioso a cualquier ingeniero de producción. El levantamiento era de 0.560 pulgadas tanto en admisión como en escape, comparado con 0.350 de fábrica. La duración era de 296 grados a 0.050 de levantamiento. El ángulo de separación de lóbulos era de 108 grados, creando una superposición significativa responsable de ese ralentí irregular y profundo que se convertiría en la firma sonora de estos motores. Esta leva requería levantadores sólidos con 0.006 pulgadas de holgura que debían ajustarse cada 500 millas. No era un motor para el descuidado. Pero aquí es donde González hizo algo que nadie más había intentado. Descubrió que la relación del balancín original del bocho estaba mal calculada.
Volkswagen afirmaba una relación de 1.1 a 1. Las mediciones de González mostraban que en realidad era de 1.03 a 1. Una diferencia pequeña en papel, enorme en la práctica. Al reubicar los montajes del eje del balancín y usar balancines más largos, logró una relación verdadera de 1.4 a 1. Eso significaba que el levantamiento del lóbulo de 0.560 de la leva se traducía en 0.784 pulgadas de levantamiento de válvula real. Extraordinario para cualquier motor. Inaudito para un Volkswagen enfriado por aire. El primer motor completo midió 2.180 centímetros cúbicos reales. González lo había redondeado a 2.300 para efectos de mercadotecnia, un número que se volvería legendario. Se encendió por primera vez en marzo de 1969. El sonido del escape era diferente a cualquier cosa que hubiera salido de un bocho. En lugar del característico sonido suave de fábrica, producía un ladrido profundo y enojado que se elevaba a un chillido agudo a altas revoluciones. En el dinamómetro de un taller de camiones diésel que González consiguió prestado, el motor produjo 168 caballos de fuerza a 6.800 revoluciones por minuto. Después de 3 meses adicionales de afinación fina, González extrajo 203 caballos de fuerza a 7.200 revoluciones y 176 libras-pie de torque a 5.500 revoluciones. Deja que eso se asiente un momento. Un motor de bocho de 1.600 centímetros cúbicos de fábrica producía 57 caballos de fuerza y 82 libras-pie de torque. La creación de González cuadruplicó los caballos de fuerza y más que duplicó el torque. De la misma arquitectura básica. Del mismo cárter. Del mismo diseño fundamental que Volkswagen llevaba décadas insistiendo que tenía límites inamovibles. La reacción de Volkswagen fue rápida. Y fue completamente desdeñosa. Cuando la noticia llegó a Wolfsburg sobre estos superbochos mexicanos, el ingeniero jefe Heinrich Noroff envió un equipo técnico para investigar. Su informe fue devastador en su certeza. Las modificaciones violaban todos los principios del diseño de motores enfriados por aire. Las temperaturas de la cabeza del cilindro excederían los 450 grados. El cárter se agrietaría por el aumento de palanca de la carrera más larga. Los cojinetes principales fallarían dentro de las primeras 1000 millas. Era, concluyeron con toda la autoridad de la ingeniería alemana, técnicamente imposible que un motor así sobreviviera en uso real. González los invitó a presenciar una prueba de durabilidad. Instaló uno de sus motores de 2.300 centímetros cúbicos en un bocho 1967 y condujo de la Ciudad de México a Acapulco y de regreso. 800 millas. A través de pasos de montaña en pleno calor de verano. El auto mantuvo velocidad de crucero de 75 millas por hora subiendo pendientes que habrían ralentizado a un bocho de fábrica hasta las 35. Nada se rompió. Nada se sobrecalentó. Al regresar desarmaron el motor frente a los ingenieros alemanes. Los cojinetes mostraban desgaste completamente normal. La temperatura máxima registrada de la cabeza del cilindro nunca había excedido los 380 grados, por debajo del límite que los propios alemanes consideraban seguro. El cárter estaba intacto. Sin grietas. Sin deformaciones. Los ingenieros alemanes se fueron sin hacer ningún comentario. La palabra se extendió rápidamente por la comunidad de carreras de México. El taller de González se convirtió en sitio de peregrinación para corredores de bocho de todo el país. No podía construir motores suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Un motor completo de 2.300 centímetros cúbicos costaba 45,000 pesos, aproximadamente $3.600 estadounidenses en 1970, cuando un bocho nuevo costaba $1.800. A los clientes no les importaba el precio. Estaban ganando carreras. Estaban estableciendo récords que nadie creía posibles. El bocho más famoso con motor de González pertenecía al corredor Miguel Santana. Su sedán 1963, pintado de negro mate sin ninguna modificación exterior visible, se hizo conocido en toda la comunidad de carreras como la cucaracha negra. En el Autódromo Hermanos Rodríguez corría cuartos de milla consistentes de 12.8 segundos. Para ponerlo en perspectiva, un Plymouth Cuda 1970 con el paquete 440 corría 13.5 segundos. Un Boss 302 Mustang corría 14.3. El pequeño bocho negro estaba avergonzando al muscle car americano en su propio juego. González no estaba satisfecho con la potencia atmosférica.
En 1971 comenzó a experimentar con inducción forzada, no con turbo. La tecnología de turboalimentación todavía era primitiva y poco confiable para aplicaciones de calle o pista. En cambio, González adaptó un supercargador GMC 271 tomado de un autobús diésel. El soplador era casi tan grande como el motor mismo. Lo montó donde solía estar el asiento trasero, impulsado por una banda Gilmer directamente desde la polea del cigüeñal. Los desafíos de ingeniería eran completamente nuevos y completamente suyos de resolver. El sistema de ventilación del cárter original del bocho no podía manejar presión positiva en el múltiple de admisión. González diseñó un sistema de lubricación de cárter seco usando una bomba externa impulsada por banda, eliminando el problema de raíz. El montaje del carburador original se agrietaría bajo presión positiva. Fabricó un múltiple de admisión de aluminio sólido con soportes de montaje completamente reforzados. El ducto del ventilador de enfriamiento tuvo que rediseñarse por completo para despejar el impulsor del supercargador. Con 8 libras de presión de sobrealimentación, el motor de 2.300 centímetros cúbicos producía 315 caballos de fuerza. Piensa en eso por un segundo. El auto corrió el cuarto de milla en 8.7 segundos a 154 millas por hora. Ese récord para motores de Volkswagen atmosféricos todavía no ha sido superado. Los detalles técnicos de esa configuración eran extraordinarios en su complejidad. Los dos motores estaban acoplados a través de una campana especial que el propio Montoya diseñó. Los cigüeñales tenían que estar en fase exactamente 180 grados aparte para equilibrio dinámico perfecto. Los supercargadores estaban sincronizados a través de un eje intermedio. El sistema de combustible requería 4 bombas mecánicas alimentando 8 carburadores Weber 48 IDF. El procedimiento de arranque involucraba encender un motor y luego enganchar el segundo a través de un embrague centrífugo. El enfriamiento era el mayor desafío de ingeniería del proyecto. 2 motores enfriados por aire en proximidad estrecha creaban una pesadilla de gestión térmica. Montoya instaló conductos en la carrocería para canalizar aire fresco a cada motor por separado. Ventiladores eléctricos suplementaban los ventiladores de enfriamiento originales. Aún con todas estas medidas, las temperaturas de la cabeza del cilindro alcanzaban 425 grados durante una pasada completa. Los motores requerían reconstrucción después de cada 20 carreras. Valía completamente la pena. González mientras tanto había expandido su visión más allá del rendimiento extremo. En 1983 desarrolló un kit suave de carrera larga de 2.000 centímetros cúbicos dirigido a conductores de calle que querían más potencia sin sacrificar confiabilidad diaria. Usando un cigüeñal de carrera de 78 milímetros y pistones de 90 milímetros, estos motores producían 110 caballos de fuerza con gasolina regular y levantadores hidráulicos silenciosos. Corrían 100.000 millas entre reconstrucciones. Volkswagen México en los hechos los recomendaba como motores de reemplazo para bochos desgastados, aunque nunca de manera oficial ni pública. Para 1985, la compañía de González, México Performance, empleaba a 42 personas y generaba 120 millones de pesos anuales. Producían 500 motores completos y 2.000 kits de carrera larga por año. El gobierno mexicano reconoció a González con el Premio Nacional de Innovación Tecnológica. Y entonces Volkswagen hizo algo que nadie esperaba. Lo contrataron. Después de años de negar que sus innovaciones eran posibles, de amenazas legales y de silencio institucional, Volkswagen llevó a Carlos González a Wolfsburg en 1986. Su papel oficial era asesor especial para desarrollo de motores alternativos. Su trabajo real era enseñar a los ingenieros alemanes lo que se habían perdido sobre su propio diseño durante décadas. Las lecciones aprendidas influyeron en motores Volkswagen posteriores. Aunque la compañía nunca reconoció públicamente las contribuciones de González. Un ex ingeniero de Porsche llamado Hans Metzger admitió en una entrevista de 1998 que las modificaciones mexicanas les mostraron posibilidades que no habían considerado en sus propios laboratorios. El legado va mucho más profundo que las especificaciones técnicas y los números de caballos de fuerza. González demostró que los límites de ingeniería son frecuentemente autoimpuestos. Los ingenieros de Volkswagen no estaban equivocados sobre las limitaciones del motor de fábrica. Estaban equivocados sobre el potencial del motor. Habían optimizado para producción en masa y confiabilidad económica, creando restricciones artificiales que González simplemente ignoró porque nadie le había dicho que no podía ignorarlas.
Considera el problema de temperatura que los alemanes usaban como argumento definitivo. Volkswagen afirmaba que cualquier cosa sobre 350 grados causaría falla inmediata. González corría sus motores de carreras a 425 grados durante horas completas. La diferencia era en jets de enfriamiento de aceite rociando los vástagos de válvula, recubrimientos cerámicos en los puertos de escape y una afinación cuidadosa de la mezcla de combustible. Soluciones que Volkswagen nunca exploró porque ya había decidido cuál era el límite antes de buscar cómo superarlo. Los constructores de motores modernos todavía usan principios desarrollados por González. Los motores de arrancones de vanguardia actuales desplazan hasta 3.000 centímetros cúbicos usando cigüeñales de carrera de 86 milímetros y pistones de 94 milímetros. Con turboalimentación producen más de 1.000 caballos de fuerza. De una arquitectura diseñada en los años 30 para producir 25 caballos de fuerza. González no inventó esas construcciones extremas, pero demostró que eran posibles cuando nadie más lo creía. A sus 91 años, Carlos González todavía vive en la Ciudad de México. Su taller cerró en 2001 pero sigue consultando para equipos de carreras y constructores de aeronaves. Cuando se le pregunta sobre su mayor logro, no menciona números de caballos de fuerza ni victorias en pista. Habla sobre las cartas que recibe de constructores en todo el mundo. El adolescente en Brasil que construyó su primer motor de carreras usando artículos de revistas sobre el trabajo de González. El constructor de aeronaves en Australia cuyo avión con motor de González ha volado 3.000 horas sin una sola falla. La cucaracha negra, el famoso bocho de arrancones de Miguel Santana, se vendió en subasta en 2018 por $340.000. Nada mal para modificaciones que Volkswagen dijo que eran imposibles. González mostró que la experiencia no siempre viene de universidades o departamentos corporativos de investigación. Un mecánico habilidoso con curiosidad genuina y determinación real puede superar en ingeniería a toda una compañía. Democratizó el rendimiento compartiendo su conocimiento libremente en lugar de protegerlo para lucro personal. Cada compañía de rendimiento del mercado de refacciones le debe algo a ese enfoque. La próxima vez que alguien te diga que algo es imposible, recuerda al mecánico mexicano que hizo que un motor de bocho produjera 4 veces su potencia diseñada. Que demostró que la ingeniería alemana no era infalible. Que mostró que las mejores soluciones a veces vienen de las fuentes más inesperadas. Carlos González no solo construyó motores rápidos. Demolió el mito de la autoridad de ingeniería y demostró que la innovación pertenece a cualquiera dispuesto a cuestionar los límites. El único límite real es el que decides aceptar.